Padre Santo, gracias porque cada día nos hablas, nos llamas a través de tu palabra. Y hoy domingo es un espacio donde dedicamos para buscarte, para congregarnos y para aprender más de ti. Ayúdanos, Señor, para aplicar lo que vamos a escuchar el día de hoy. Ayúdanos también para poder aprenderlo, asimilarlo y que sea tu palabra, no sea mi persona hablando, sino que sea tu palabra expresada el día de hoy. Que tu nombre sea exaltado, mi Señor, y te agradecemos este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento. Y tal como se ha mencionado, vamos a retomar nuestra serie de temas sobre el Sermón del Monte. Y el día de hoy nuestro tema lleva por título Inmisericordes, llamados a misericordia. Y vamos a Mateo 5. Vamos a Mateo 5 y ahí nos hemos detenido bastante en lo que son las bienaventuranzas. Vamos a Mateo 5, hemos avanzado, desde la introducción hemos avanzado 6 versículos, pero no llevamos prisa. Entonces vamos a leerlo para recordar un poquito del verso 1 al verso 7. Les pido que nos pongamos de pie. Y lo vamos a leer de manera alternada. Leo el verso 1, ustedes el 2, y en el 7 lo leemos todos juntos. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Todos. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzará misericordia. Amén. Pueden tomar su asiento. Tal como hemos estado estudiando, el Sermón del Monte es una magnoenseñanza de Jesús con respecto a cómo debemos de ser creyentes, cómo debemos de buscar a Dios, cómo debemos de amarle. Y más que todo, el tema principal acá es Jesús contrarrestando las falsas enseñanzas de todas las sectas que habían surgido en ese tiempo. Los fariseos, los saduceos, los escribas, los celotes, todos tenían una visión de lo que era seguir a Dios con base en la ley, pero todos ellos lo habían desvirtuado. Todos ellos habían tergiversado las enseñanzas de Jesús. Es por eso que Jesús llama a los que conformaron los 12 discípulos y empieza a enseñarles junto con toda la multitud, empezando con ustedes son dichosos. Y el objetivo de esta serie de temas, recordando lo que vimos en la introducción, es el siguiente: enseñar de forma práctica y certera el significado verdadero de la ley y cómo la justicia del corazón es renovada mediante la convicción de la gracia de Dios, para que lleven una vida íntegra, santa, agradable a Dios, y no como los fariseos promovían la falsedad. Esa serie de temas busca desarrollar en nosotros confianza en Dios, pero lo más importante, la convicción de la gracia de Dios para llevar una vida íntegra, santa, agradable al Señor. Por lo que al seguir ese objetivo es necesario recordar que las bienaventuranzas se dividen en dos partes: la parte interna y la parte externa. Las primeras 4 que ya hemos visto: los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia. Esas cuestiones internas, cuestiones que van ligadas con el corazón. Y a partir de esta bienaventuranza, que es la quinta, donde dice los misericordiosos, los de limpio de corazón, pacificadores, los que padecen persecución, aquellos que por su causa son vituperados, estas bienaventuranzas hablan de cuestiones externas, cómo lo interno da a luz y cómo se aplica. Cómo es ser un pobre en espíritu, cómo es llorar a causa del pecado, cómo es aquel que es manso, aquel que tiene hambre y sed de justicia. ¿En qué aspectos se aplican? Vamos a empezar a verlos el día de hoy con los misericordiosos. Y es que cuando una persona vemos que es llamada por Dios, recibe la salvación, conoce y reconoce su carencia espiritual, lamenta su pecado y lo cruel de este pecado, actúa con mansedumbre, o sea, actúa con humildad y desea la justicia de Dios.
reconoce que todo procede de Dios, su recompensa viene del Señor, que lo llamó a la salvación y su vida comienza un cambio verdadero. No es una motivación, sino que es un entendimiento de lo que es ser cristiano, de lo que es ser creyente. Y al entender que vivimos para Dios, reconocemos que vivimos en un mundo cruel, un mundo hostil, y a causa del pecado, está corrupto. Vemos las consecuencias a diario y por ello un dilema: ¿cómo vivir en un entorno lleno de pecados siendo cristiano? Bueno, y es que muchos dicen, la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. O sea, si te la hicieron, regrésasela peor. No te dejes. Lo que muchos dicen es que no saben con quién se metieron, no saben por qué, y queremos ponernos en primer lugar, cuando la Biblia dice lo contrario. ¿Qué es lo que hemos estado viendo en esos temas? Eres feliz, eres realmente feliz cuando eres pobre en espíritu, reconoces tu carencia espiritual, que tú no eres autosuficiente, sino que necesitas de Dios. Cuando lloras por el pecado, cuando eres humilde, cuando deseas la justicia de Dios y no tu justicia. Vemos este cambio de idea, ese cambio de conducta principalmente. Y ante esta pregunta de cómo vivir en un entorno lleno de pecados siendo cristiano, la respuesta la vemos en el versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Mediante la misericordia. Y es que esta bienaventuranza es un llamado a la conducta del seguidor de Cristo. ¿Por qué? Porque es una confrontación directa ante todo lo que el mundo enseña y se convierte en una norma de vida que regula con santidad toda área. O sea que es una muestra del amor de Dios y de la obra del Señor que viene desarrollándose en el corazón del creyente. O sea, es una muestra de la obediencia, redención, entendimiento de lo que es vivir para la gloria de Dios. Eso es lo que empieza a hacer esta bienaventuranza cuando dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Tu corazón está siendo renovado porque reconoces tu pecado, tu necesidad de Dios, eres humilde, buscas glorificar a Dios, anhelando, deseando su justicia verdadera. Por lo tanto, puedes ser misericordioso. Y ahora, lejos de que digan que es que el Sermón del Monte es para cómo vivir siendo cristiano por obras. No, eso es una herejía. Todo comienza a través de la salvación y todos esos resultados, obras, son producto de que tú ya eres salvo, de que yo ya soy salvo. Por eso es de que puedes ser bienaventurado, 3 veces feliz. De manera que en un entorno muy complicado e inclusive podemos decirlo que la misericordia bíblica para nuestros tiempos es algo obsoleto, algo que anticuado, arcaico, donde un mundo donde solo se busca el bien propio, donde siempre se busca centrar de yo, mi familia, no te metas conmigo, no tienes por qué decirme nada, no tienes por qué. Cuando la Biblia es directa, eres pecador, necesitas salvación. Y no solamente esto, sino que en el tiempo de Jesús, ¿quiénes reinaban? Los romanos. El imperio romano era el reino más fuerte de toda la tierra conocida en ese tiempo. Entonces los romanos glorificaban principalmente el valor, la justicia estricta y la disciplina firme. Y por sobre todo, el poder absoluto. Los romanos veneraban estas cuestiones. El valor, la justicia estricta, la disciplina firme. ¿Por qué? Porque era una enseñanza muy militarizada. Despreciaban a cualquiera que no quisiera seguir la milicia. A los filósofos medio los tomaban en cuenta. Genuinamente lo que hacían los romanos a las mujeres las demeritaban, denigraban horrible. Nada más lo que importaba, el poder absoluto. Por eso es de que al emperador se le denominaba con un término griego, kurios, señor de todo. ¿Por qué? Porque ellos anhelaban y deseaban el poder. Pero había una cuestión. Los romanos menospreciaban la misericordia porque para ellos era debilidad. Y la debilidad era despreciada por sobre todas las demás limitaciones humanas. Podías tener alguna discapacidad, podías tener alguna falla, pero si eras misericordioso con alguien, eras lo peor. Los romanos, esa era la perspectiva de los romanos. Pero los judíos no se quedaban cortos. Los judíos eran rencorosos a más no poder. Un conflicto que inició desde que
los judíos regresaron del exilio con los samaritanos, un conflicto de 400, mínimo 500 años, y no lo podían resolver. Samaritanos y judíos no se llevaban. Los judíos consideraban a los extranjeros, a los gentiles, menores que un perro. Con eso decimos mucho. Ellos eran orgullosos, ellos eran vanidosos, ellos pensaban que podían tener todo. Nada diferente a los romanos. La misericordia para ellos estaba sobrevaluada, a menos que fuese para obtener un bien común, como el Señor Jesús le dice a los fariseos, a sus discípulos, que su justicia no sea como la de los fariseos. Ellos saquean las casas de las viudas, ellos se ponen en las plazas y dan largas oraciones. ¿Para qué? Para que vean que son supuestamente espirituales. No son misericordiosos, no desean la verdadera justicia. Y es por eso que Jesús trae este cambio de idea, trae la verdadera idea de lo que nosotros debemos de ser, trae una renovación del corazón, un entendimiento de ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Por eso es de que somos bienaventurados, no por nosotros, sino por la obra del Señor. Y es que esta bienaventuranza es un llamado a cada creyente para que nos examinemos a conocer lo que hay en nuestro corazón. Si mora la palabra de Dios, si he vivido para su gloria, si he aplicado lo que he estudiado de la palabra. Es una confrontación directa esta bienaventuranza a nuestros actos, relaciones personales, acciones, reacciones, pensamientos. Es una pregunta directa. ¿Vives como tu maestro te ha enseñado? ¿Hemos vivido como nuestro maestro? ¿Estamos siendo misericordiosos? De manera que estaremos estudiando 3 aspectos que resaltamos de esta bienaventuranza cuando nos dice bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Y hay 3 elementos que estaremos viendo hoy, siendo el primero, apreciando la misericordia, como segundo, siguiendo al Dios misericordioso, y tercero, aplicando la misericordia. Cada apartado brinda luz de cómo es vivir ante la misericordia de Dios y cómo debe de ser en la vida del creyente. Entonces veamos nuestro primer punto, apreciando la misericordia. Dice la primera parte de la bienaventuranza, bienaventurados los misericordiosos. Hasta ahí nos vamos a quedar. Como creyentes estamos muy familiarizados con el término de la misericordia. Sabemos lo que es, cómo se aplica. Dios tiene misericordia con el pecador, debemos de ser misericordiosos, la misericordia es de todos los días. Hasta citamos el versículo de Lamentaciones 5, 22, 23. Nuevas son sus misericordias cada mañana. ¿Pero qué es la misericordia? Y es que generalmente cuando tratamos de definir la misericordia empiezan ahí unos conflictos, pero vamos por partes. Cuando nos dice acá bienaventurados, como hemos visto en los otros temas de las bienaventuranzas, la bienaventuranza recalca el favor divino en el creyente. ¿Cómo? Porque describe, eres inmensamente feliz cuando, y continúa, eres pobre en espíritu, lloras, eres manso, tienes hambre y sed de justicia. O también otra definición de la bienaventuranza es, tienes verdadera felicidad al llevar a cabo algo. O eres 3 veces feliz a causa de esto. Felicidad verdadera, inmensa. ¿Nos damos cuenta? Eso es lo que marca la bienaventuranza. Eres verdaderamente feliz, inmensamente feliz. Tienes verdadera felicidad. Es por eso que no es por obras, sino que es por nuestras obras, lo que podamos hacer, nuestra capacidad. No, sino que es por la obra que Dios ha hecho de salvación en nosotros. Ahora, la felicidad que viene de Dios es una seguridad en la que se fundamenta el cristiano. ¿Por qué? Porque nuestros pies, nuestra seguridad, nuestra confianza está en el Dios eterno y no en la fugacidad de la vida, lo efímero de las vivencias. En lugar de ser un recuerdo nostálgico de que, ay, Dios fue bueno conmigo. No, es una realidad permanente. Sí, vemos en los Salmos cuando el escritor está muy preocupado, triste y dice, recuerdo tus misericordias, recuerdo tu obra, pero también permíteme entender que es de todos los días, parafraseando muchos salmos precatorios que tenemos. De manera que la felicidad que Dios nos da y lo que estamos viendo en estos temas es una seguridad de que seremos felices mediante la obra y regeneración del Espíritu Santo en nuestro corazón. Ahora, ¿mediante qué Dios nos permite ahora ser bienaventurados? Lo que hemos visto, la misericordia. Y es que este término, cuando preguntamos qué significa, al definirlo lo confundimos con la gracia, que son términos muy similares, muy parecidos, y que parece que son lo mismo, pero no son lo mismo.
Y es que la misericordia se define, vamos a entrar ya en materia, la misericordia se define como una disposición activa de compasión que impulsa a aliviar la miseria ajena. La definición de misericordia es la disposición activa de compasión que impulsa a aliviar la miseria ajena. La misericordia se activa o se aplica cuando vemos que hay una necesidad de un tercero. Puede estar bien, pero veo que mi hermano tiene una necesidad, pues voy y le apoyo. Me compadezco, le tengo misericordia. Pero muchas veces la misericordia la hemos confundido con la lástima. Dice, ay, pobrecito, pues ya lo voy a ayudar para que se sientan bien, para aliviar su miseria. No, eso ya es lástima. Ya no es misericordia. Ya no estamos siendo bíblicos. Porque, ay, pobrecito, para que vea que soy magnánimo, para que vea que soy dadivoso. No, la misericordia es eso. Detecta una necesidad, tiene una compasión y esa compasión te impulsa a actuar. En pocas palabras, es la compasión que se tiene a otros. Esa es la misericordia, la compasión que se tiene a otros. La cuestión yace cuando confundimos misericordia con gracia. Y es que, ¿cómo vamos a diferenciarlo? La gracia es el favor de Dios, la misericordia proviene de Dios, entonces son lo mismo. Bueno, les voy a leer una definición de John Stott que dice, la misericordia siempre tiene que ver con lo que percibimos de dolor, miseria y aflicción, todo resultado del pecado. Y gracia siempre tiene que ver con el pecado y la culpa misma. La una proyecta alivio, la otra perdón. La una cura, sana, ayuda, la otra limpia y restaura la posición anterior. ¿Nos damos cuenta? La misericordia lo que hace es dar alivio, curar, sanar, ayudar. Mientras que la gracia es aquella que nos limpia, nos da perdón y nos restaura. Tienen una función casi similar, que lo podemos confundir. Pero la misericordia está presente y la gracia de Dios está presente. Una lleva a la otra. Entonces, esa definición nos permite apreciar la diferencia. La gracia es la que nos da salvación, mientras que la misericordia es aquella que nos da restauración, sanidad y ayuda. Ambas atienden el daño del pecado y la una actúa en función de la otra. La gracia va acompañada de la misericordia. No podemos ser receptores de la gracia si Dios no se compadece de nuestra condición de pecado. Por cuanto Dios dice, Él está en pecado, le voy a extender mi gracia. Tiene compasión de nosotros, nos sana mediante su obra, pero nos da la salvación mediante su gracia. Ahora, la misericordia no es un mero sentimiento, es un amor en acción. Refleja el carácter de Dios, sus atributos, con el fin de que su nombre sea glorificado en la salvación y restauración del hombre. Por eso es de que, lejos de Dios, no tenemos compasión bíblica, no tenemos compasión verdadera de los demás, tenemos lástima. ¿Por qué? Porque decimos, es que pues él no tiene, pues le voy a ayudar. Y de paso, pues va a ver que yo le estoy ayudando y me va a deber un favor. No es compasión, es lástima y esperas un beneficio a cambio. La misericordia no, la misericordia es desinteresada. Por eso es de que debemos entender quién es Dios, de quién surge la misericordia y por qué nos llama bienaventurados al ser misericordiosos. Porque tú ya eres salvo. Es por eso que las bienaventuranzas les habla a aquellos que, sí, están escuchando por primera vez del Evangelio. El Evangelio ha impactado en ellos, pero también a aquellos que son creyentes. ¿Estamos viviendo siendo misericordiosos verdaderamente? ¿O estamos viviendo entregándole o tirando lástima a todos? Bueno, entregando lástima a los demás, no dando lástima a nosotros. Otra definición nos expresa que misericordia es un amor hacia quienes están en miseria y un espíritu perdonador hacia el pecador. Abarca un sentimiento de bondad como un acto bondadoso. Es un acto de bondad, es un acto que atiende el pecado, es un acto que atiende la miseria en la que el hombre se encuentra. Observamos otros elementos como bondad hacia alguien en su condición, que su condición no es favorable, y es que esta condición no favorable se caracteriza ¿por qué? La miseria. De ahí viene el término misericordia, porque atiende la miseria. Y la miseria pues vemos que es escasez, pobreza extrema, necesidad, alguna afectación. La miseria se puede ver de distintas maneras, desde lo material
hasta lo personal, nuestro corazón, nuestra forma de ser. Podemos decir es que pues, Él carece realmente de un trato afectuoso para los demás. Él carece de paciencia, carece de comprensión, carece de entendimiento, carece de estudio, carece de lectura. Carecemos de muchísimas cosas. Por eso es de que vamos a ser compasivos, bondadosos. Por eso es de que ahí vamos diferenciando. Ahora, la misericordia tiene que ver con el sentimiento que se experimenta frente al infortunio que aflige a otra persona y la acción que brota de ese sentimiento. La acción se toma no solo observa el dolor, sino apoya en el bienestar. Busca que la otra persona esté bien, que ya no pase por ese dolor, que pueda estar tranquilo. En otras palabras, el significado básico es dar ayuda a los afligidos y rescatar a los indefensos. Es compasión en acción. En pocas palabras, compasión en acción. Esa es la misericordia. Dios se compadece de nosotros. Por lo tanto, nosotros debemos ¿de qué? De compadecernos de los demás. Recordamos, esa misericordia no viene de lo caritativo del hombre. ¿Por qué? Porque si vamos a Romanos 3, nos da la descripción del hombre. Nadie es bueno, ni aun uno. Nadie busca a Dios. O sea, somos como un sepulcro abierto. Si hemos respirado ya cerca de un alimento en descomposición, es muy feo. Ahora, un cuerpo, peor, 1000 veces eso. Por eso es de que la misericordia verdadera viene de Dios y es que es un atributo de Dios, la misericordia de Dios. Y recordando una definición, nos dice lo siguiente: la misericordia es un atributo de Dios que se manifiesta o que manifiesta su pronta inclinación a aliviar la miseria de las criaturas caídas. No es la miseria de la criatura lo que hace que Él muestre misericordia, porque Dios no está influenciado por cosas fuera de sí mismo como nosotros. Es a través o por causa de la tierna misericordia de nuestro Dios que Cristo fue enviado a su pueblo. Los méritos de Cristo hacen posible que Dios con justicia otorgue misericordias espirituales a sus elegidos. ¿Nos damos cuenta? La misericordia de Dios atiende la miseria a causa del pecado que hay en nosotros. Nosotros no movemos a Dios, sino que es la pura bondad de Dios que entregó a Cristo para nuestra redención. La misericordia. Con esto en mente, al ver estas definiciones, podemos distinguir por qué el Señor fue muy enfático. Bienaventurados, realmente dichosos, realmente feliz, los misericordiosos. Porque la conducta del creyente ha sido renovada. Por lo tanto, debemos expresar la compasión de Dios. Si Dios te ha dado misericordia, si Dios ha tenido compasión contigo, debes de expresarla y compartirla a los demás. No tengo que ser arrogante. Ay, pues ¿para qué no estudias la Biblia? Tú tienes tu Biblia, lee. No te voy a andar explicando todo. O como luego los maestros, tú sabes la respuesta. No se trata de eso. O no se trata de evidenciar. Pastor, ¿cómo ve? No ha leído su Biblia. Eso no es tener compasión. Eso ya es ser orgulloso. La misericordia del creyente es resultado de apreciar la misericordia que Dios nos ha dado. Lo repito, la misericordia del creyente es resultado de apreciar la misericordia que Dios nos ha dado. Si apreciamos verdaderamente a Dios como Él es, no emociones, no sentimientos, no cuestiones místicas, no. Como Dios es, sus atributos, su omnisciencia, omnipresencia, gracia, misericordia, fidelidad, bondad. Nos quedamos cortos. Dios tiene muchos atributos que se nos comunica a nosotros y que no comunica, que son propios, absolutos de Él. Si apreciamos verdaderamente quién es Dios, por lo que nos dice la Biblia, podemos dar ese resultado de cómo vivir para Él. Les voy a leer otra definición de misericordia que engloba un poco más. Misericordia es suplir las necesidades de las personas. No es simplemente sentir compasión, sino mostrarla. No solo es simpatizar, sino dar una mano. Misericordia es dar comida al hambriento, consolar a los afligidos, amar a los rechazados, perdonar a los ofensores, acompañar a los solitarios. Por consiguiente, es la más amorosa y noble de todas las virtudes. Es una virtud. Mientras los romanos decían, es que si tú eres misericordioso, mi chavo, estás perdido.
te vamos a quitar la ciudadanía y te vamos a hacer lo peor. La Biblia nos muestra lo contrario. Es la más amorosa y noble de todas las virtudes. Y es que el Señor Jesús enseñó este mismo principio aplicado en el mismo Sermón del Monte en Mateo 5:43. Ahí mismo vamos a Mateo 5:43. Cuando nos dice, pero yo os digo, 43, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. ¿Nos damos cuenta? Dice, fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero ¿cómo aplicas la misericordia? Por eso yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que os aborrecen y oren por los que os ultrajan y os persiguen. Esa es la misericordia aplicada. Esa es la verdadera misericordia de la cual Dios nos ha llamado. Porque el mundo dice, te la hizo, pero te la va a pagar. ¿Nos damos cuenta? Jesús viene a ser prácticamente contracultural de lo que nosotros estamos o hemos establecido en nuestras vidas. De manera que la misericordia es lo que Jesús mostró y enseñó. Y podemos decir y concretar que la misericordia es la atención que Dios nos da a causa del pecado. Nosotros no lo movemos a Él. Por el puro afecto de su voluntad, por su bondad, nos extiende la mano para atender y aliviar nuestro pesar, mostrando su amor incondicional. No solapa el pecado, sino que es el resultado de su justicia perfecta. Cristo pagó el precio de la ira de Dios, por lo tanto, nos extiende la mano cuando el pecado nos sume. Eso es la misericordia, la obra de Cristo en el creyente, cuando nos restaura, cuando nos da de su gracia. Por lo tanto, podemos ser misericordiosos. El Señor atiende nuestras heridas, ve nuestra necesidad, carencia y miseria y se acerca a nosotros para curarnos. Eso es lo que hace Dios en nosotros. Eso es lo que hace la misericordia bíblica. Dios nos llama inmensamente felices cuando somos compasivos con otros, tal como Dios ha sido compasivo con nosotros, cuando obramos como Dios obra, cuando seguimos su ejemplo y le damos gloria en todas las áreas de nuestra vida. Eso es lo que podemos decir que esto significa la primera parte de la bienaventuranza. Bienaventurados los misericordiosos. Eres inmensamente feliz cuando eres compasivo con otros, tal como Dios ha sido compasivo contigo, cuando obras como Dios obra, cuando sigues su ejemplo y le das gloria en todas las áreas de tu vida. Eso es a lo que se refiere, bienaventurados los misericordiosos. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto del día de hoy, el cual es siguiendo al Dios misericordioso. La bienaventuranza establece un parámetro, ser misericordiosos, pero no solamente se queda ahí. Dice, porque ellos alcanzarán misericordia. Para alcanzar misericordia, ¿qué debo de hacer? ¿Debo de dar un adelanto aquí y lo demás lo pago en el cielo o cómo? ¿A qué se refiere? ¿Debo de hacer un trueque, buenas obras y Dios me da misericordia? No se queda solo en ser misericordioso, porque Dios ha sido misericordioso contigo. El resultado de ser misericordioso es de que vas a alcanzar misericordia. Bueno, ¿a qué se refiere alcanzar misericordia? ¿O a qué significa? Bueno, el Señor Jesús ocupa una expresión que significa encontrar o recibir misericordia. A eso se refiere acá con alcanzar, encontrar o recibir. Es decir, es Dios quien otorga la misericordia o quien derrama su compasión sobre los misericordiosos. Si tú eres misericordioso o al ser misericordioso, Dios va a derramar más compasión en tu vida. No es lo que podamos hacer, porque la forma gramatical de la expresión recibirán misericordia muestra que uno no puede alcanzar o recibir la compasión. No dice, bienaventurados los misericordiosos porque ellos tienen la misericordia. Ellos van a recibir. No es algo que nosotros hagamos, sino algo que nosotros recibimos. Es meramente, Él recibe un separador. Él lo compró, hizo algo
No, solamente lo recibió. Otra persona hizo la acción de entregar un separador. ¿Para qué? Para que lo pudiera recibir. Eso es lo que, en pocas palabras, eso es lo que Dios hace con nosotros. Nosotros no ganamos la misericordia, sino que la recibimos. Porque estás viviendo misericordia. La quinta bienaventuranza no enseña que la misericordia a los hombres traiga misericordia de parte de los hombres, sino que la misericordia hecha a los hombres trae misericordia de parte de Dios. Si somos misericordiosos con los demás, Dios será misericordioso con nosotros, sea que los hombres lo sean o no. No vas a condicionar a Dios. Señor, yo no voy a hacer misericordia con Él porque es de lo peor. Y empezamos a ocupar adjetivos calificativos peyorativos. Es que es esto, eso, y el vocabulario mexicano es muy amplio en español. Decimos, es que no merece misericordia. Hay que preguntarnos, ¿yo merezco misericordia? ¿La misericordia que Dios me ha dado la merezco? ¿Cómo podemos decir la misericordia de Dios, la compasión de Dios? Mis amados hermanos, los adultos que trabajan por la misericordia de Dios tienen un trabajo, tienen casa, tienen carro, una familia. Los que están estudiando, Dios en su misericordia les permite llegar a su escuela, ir con bien, regresar, tener buenas calificaciones, estudiar. Principalmente estudiar es un gran privilegio porque muchos ya no pueden seguir. Misericordia por parte de Dios para cada uno de nosotros. Y es que no se trata de que, ahora la contraparte, Señor, yo fui misericordioso con Él, sé misericordioso conmigo. No vamos a condicionar a Dios de ninguna otra forma. O como decir, buenas acciones traen buenas acciones y se suman más buenas acciones, como una bola de nieve. No, tampoco. Todo obra de acuerdo a la compasión de Dios, a la misericordia de Dios. Es una enseñanza de cómo ser como nuestro Maestro. No de que vamos acumulando buenas acciones de que, hoy ya hice 10 misericordias a los demás. Mañana vamos a ver cómo me respondes, Dios. No, tampoco. Dios no es mandadero de nadie. No podemos obligar a Dios. Dios es soberano, es el único que tiene la autoridad. Lo único que nos llama a nosotros, sé bienaventurado, sé misericordioso. Tú vas a ser misericordioso. Es tu forma de vivir, cómo debes de actuar. Y como resultado de ello, mi compasión va a estar contigo. Como resultado de ello, Dios se compadece de nosotros. Y es que no solamente eso. En ocasiones, por naturaleza, somos crueles. Somos inmisericordios, arrogantes, orgullosos. Preferimos actuar por nuestro propio bien, apoyar a otros, a concederles el perdón, a tener compasión bíblica por otros, a ser humildes. No queremos renunciar a nuestro ego, orgullo, adquisición, mostrando cuán insensibles somos y cuánto debemos de cambiar para ser como nuestro Maestro. ¿Cuánto debemos de cambiar para ser como nuestro Maestro? Un autor dijo, Jesús no tuvo necesidad de elaborar esto en detalle, o sea, la bienaventuranza, de explicarla. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un Dios misericordioso y muestra su misericordia continuamente. Los ciudadanos de su reino tienen también que mostrar su misericordia. No se detuvo a decirles en ese sermón, sean como yo, o sea, van a seguirme y lo estás haciendo mal. No. Jesús les enseñó con su ejemplo, sin andar diciendo, hey, síganme, como los fariseos hacían. Jesús les dijo en una ocasión en Juan 13:15 a sus discípulos, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Mi ejemplo deben de seguir. Si estás siguiendo al Dios misericordioso y hemos apreciado la misericordia de Dios, lo que es verdaderamente la misericordia de Dios, ¿lo estamos siguiendo verdaderamente? Y es que la vida de Jesús fue un claro ejemplo, no solo cuando lavó los pies de sus discípulos, sino en todo su ministerio. Él recibió críticas, burlas, menosprecio, amenazas, difamaciones, fue llamado Satanás mismo. ¿Nos damos cuenta de eso? Su respuesta siempre estuvo encaminada a la misericordia. Cuando le llevaron a una mujer encontrada en adulterio, la tradición judía obviamente marcaba que la debían de apedrear. Le llevaron a la mujer delante de Jesús, o sea, ¿se imaginan? Estos encuentran a la mujer, va, pecando. Los fariseos todavía tienen la atención de buscar dónde está Jesús para llevarle a la mujer.
Y Jesús, ante los fariseos y todo el pueblo que querían apedrearla, ¿cuál fue su respuesta? El que de vosotros esté libre sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Tiene compasión. Reconoce, no solapó el pecado. Le dijo, de ustedes, si están libres de pecado, arrojen. Poco a poco se fueron. Tiraron las piedras y se alejaron. Y cuando nadie quedó, ¿qué fue lo que el Señor le dijo a la mujer? En el mismo Juan 8:10, enderezándose Jesús y no vio a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Nos damos cuenta? No solapó el pecado. Vete, no peques más. Pero parte de ¿qué? De la compasión, de la misericordia. Lo que el Señor Jesús nos ha enseñado es eso. La compasión de Jesús no solo se extendió en su enseñanza, en su sacrificio. La mayor muestra de misericordia fue que Jesús entregó su vida por nosotros. Cuando entregó su vida, Él pagó nuestros pecados, todos nuestros pecados. Su vida, su sacrificio fue lo que satisfizo la ira de Dios. Nada podía hacerlo. Ni el sacrificio de muchos animales que se habían instituido desde que el pueblo estaba en el desierto, en el Éxodo, cuando Dios le entregó el diseño del tabernáculo y tenían que hacer sacrificios constantemente. Ninguna sangre podía perdonar los pecados de ellos. Era necesario alguien sin pecado. Su vida estaba llena de misericordia. Cuando todos estaban tomando venganza de Jesús, sí, todos los fariseos, los saduceos, los religiosos, la gente que gritó, crucifícale, ¿cuál fue la reacción de Jesús? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa es la misericordia que Jesús daba, incluso crucificado. La misericordia que Jesús aplicó en todo su ministerio, dando muestra a cada uno de nosotros de cómo debemos de aplicarla. Es por ello que es una misericordia que debe de ser bíblica. Porque los fariseos pensaban que eran misericordiosos, sí, al visitar a las viudas, al dar limosna, pero ellos saqueaban a todas las personas. Sí, se paraban, es como pasamos a ofrendar y de que, hey hermano, aquí estoy dando un sobre, tiene 20,000 pesos, una ofrenda para el templo de corazón. Ya no era de corazón. Estaba siendo orgulloso para decir, ay, es que dio una ofrenda de 20,000. No. Si así está tu corazón, mejor no hagamos nada. Esa no es misericordia. El corazón de ellos estaba tan corrupto y dañado que solo mostraban cuán malos y perversos eran. Pastor MacArthur describió en una ocasión, dijo, cuanta más misericordia mostraba Jesús, más se notaba la falta de misericordia de los dirigentes religiosos judíos. Mientras más se mostraba misericordia, más decididos estaban ellos a sacarlo del camino. El resultado final de la misericordia de Jesús fue la cruz. En la crucifixión, dos sistemas despiadados, el gobierno inmisericordia y la religión inhumana, se unieron para matarlo. La totalitaria Roma se unió al intolerante judaísmo para destruir al príncipe de la misericordia. El príncipe de la misericordia nos vino a dar misericordia a nosotros. Si somos misericordiosos, recibiremos la compasión por parte de Dios. Es lo que nos está diciendo la bienaventuranza. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Si eres misericordioso, recibirás la misericordia de Dios por gracia, porque no te lo mereces, porque no eres misericordioso con nadie. Somos arrogantes, somos orgullosos, queremos presumir. No queremos apoyar. No queremos hacer nada prácticamente. El mundo lo que hace es preferirse a ellos mismos. El mundo es misericordia, individualista, inhumano. Es la razón por la que Jesús vino al mundo para mostrar el camino verdadero, para que podamos agradar a Dios, para vivir en santidad, no una santidad disfrazada, sino verdadera, que da testimonio a los demás, que comparte esa verdad, aunque los demás se incomoden.
He ahí que somos llamados a apreciar la misericordia verdadera, siguiendo al Dios misericordioso. Un autor escribió: el mundo prefiere aislarse y ponerse a salvo de los dolores y calamidades de los hombres. Encuentra la revancha deliciosa y el perdón por compasión insípido. Pero aquellos que muestran la misericordia la encuentran. Si muestras misericordia, si vives siendo misericordioso, la encontrarás en Jesús. Porque nosotros vamos a fallar. Nosotros luego se nos va a ir la onda y vamos a tener una reacción mala. Vamos a dar mal testimonio, tristemente, porque somos humanos. Y no es para justificarnos de que, ay, soy humano, acuérdate. No, sino es para examinarnos y todos los días recordar: ¿estoy siendo feliz bíblicamente? ¿Estoy siendo pobre en espíritu? ¿Lloro por el pecado? ¿Soy humilde? Y es que la conducta interna se manifiesta. Si eres pobre en espíritu, si reconoces tu carencia espiritual, vas a ser misericordioso, porque reconoces que todo proviene de Dios. El mundo toma venganza, mientras que Jesús, incluso en la cruz, pidió perdón por aquellos que lo estaban crucificando. Incluso a uno de los ladrones, porque la Biblia nos dice que los dos ladrones lo estaban injuriando, diciéndole: si tú eres Dios, bájate y bájanos a nosotros. Cuando uno cae en cuenta por la misericordia de Dios, cuando estés en el paraíso, acuérdate de mí. Jesús le dijo: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Tuvo misericordia de alguien que momentos antes lo había ofendido. Esa es la misericordia de nuestro Maestro. La compasión de Jesús no solo se extendió en su enseñanza, sino también en su sacrificio. Y la mayor muestra de misericordia es cuando Él entrega su vida. Por eso en Hebreos 2:17 nos dice: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Ay, es que, hermano, es muy difícil ser misericordioso. Este mundo no coopera. Pues con Jesús tampoco cooperaron y lo mataron. Ejemplo les he dado. Es por eso que necesitamos apreciar la misericordia, y no solamente apreciarla, sino seguir al Dios misericordioso, porque si seguimos sus pisadas, lo que el mundo haga no nos va a afectar. La misericordia de Dios, escribe un autor, está cimentada no solo en su amor, sino en su justicia. No se basa en sentimientos, sino en la sangre expiatoria de Cristo, la cual pagó el castigo por el pecado y limpia del pecado a quienes creen en Él. Si la maldad no se castiga y elimina, hasta el más pequeño de nuestros pecados nos separaría eternamente de Dios. No se trata de que la misericordia solapa. La misericordia tuvo un precio, y ese precio es Jesús. Por eso es que tenemos vida. Seguimos al Dios misericordioso porque Él es quien nos da la misericordia, nos permite apreciarla verdaderamente y vivir para su gloria. En esa vida que nos va regenerando, restaurando, porque nos llena de su compasión y verdad, la cual es salvación, perdón, para una vida en santidad. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados aquellos que son compasivos, porque recibirán la compasión de Dios, ahorita y en el futuro, delante de su presencia. Y eso nos lleva a nuestro último punto del día de hoy: aplicando la misericordia. Cuando esperamos en el Señor nuestra recompensa, lo terrenal va a carecer de valor. Lo hemos estudiado con anterioridad. Deseamos la verdadera restauración que brinda el Evangelio, seguimos a Cristo y contemplamos sus atributos, su gloria, y por esa razón es importante aplicar la misericordia. Hemos visto que Jesús la aplicó en todo, y nos faltaron muchos más ejemplos. Pero me gustaría enfatizar unos, el cual es, como veíamos anteriormente, siendo como nuestro Maestro. Vamos a Lucas 6:36. Lucas 6:36 nos dice: sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Si somos llamados a misericordia, si somos realmente felices al ser misericordiosos,
lo debemos de hacer por las motivaciones correctas. Y es reconocer que nuestro Maestro es así. Por eso nos dice, sean misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Si Dios le extiende la misericordia a alguien que no pensábamos, voy también yo a hacerlo. Aunque me cueste, aunque me cueste. ¿Vamos a ser a qué? Obedientes a la voluntad de Dios. No solamente la vamos a aplicar sino como maestro, sino también reconociendo la obra soberana de Dios con humildad. Vamos a Romanos 9. Romanos 9, 15 nos dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de que Dios tiene misericordia. Otra forma de aplicar la misericordia es reconocer que Dios tiene la autoridad por sobre todo. No podemos decir de que, Señor, salva a este, por favor. Y Señor, manda al infierno a ese que me cae mal, que me hizo tanto daño. No podemos hacer eso. No depende del que quiere ni del que corre, sino de que Dios tiene compasión. Si Dios salva a alguien que no te cae bien, gloria a Dios. Su gracia, su misericordia. No vamos a ser orgullosos, vamos a ir menguando nosotros para que Él crezca en nosotros. Otra forma de aplicar la misericordia es conocer a Dios, que es lo más importante en nuestras vidas. Y eso lo vemos en Jeremías 9:24. Dice, mas alabes en esto el que hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que lo entendamos y lo conozcamos. ¿Y qué es lo que hace Dios? Hace misericordia, juicio, justicia en la tierra. Si conocemos a Dios, al autor de la vida, al Señor, dueño de toda la compasión, vamos a ser compasivos. Vamos a estar aplicando la misericordia. La compasión, ¿por qué? Porque me compadezco y entiendo que tengo una gran necesidad. Soy pobre en espíritu. Y si entiendo que voy a recibir la tierra por heredad, debo de buscar al dueño de la tierra. Debo de buscar al dueño de todo. Es ahí cuando estamos aplicando. Si entiendo que soy pobre en espíritu y mi recompensa es el reino de los cielos, ¿cómo voy a ir al reino de los cielos si no entiendo qué es el reino de los cielos? Estudiamos la Biblia. Por eso es de que vamos a aplicar la misericordia estudiando. Otra forma de aplicar la misericordia es mostrar misericordia a otros. Lo que más nos cuesta. Eso lo vemos expresado en Gálatas 6. Gálatas 6:10. El cual nos dice, así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Nos dice, tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Si tú tienes oportunidad de apoyar a alguien que ha sido ingrato, apóyalo. Estás cumpliendo con el Señor, estás siendo misericordioso. Pero también, si tienes oportunidad de hacerle bien a tus hermanos en la fe, hazlo, dice, mayormente a los de la familia de la fe. Mostremos misericordia. Mis amados hermanos, mostrar misericordia es también involucrarnos en las actividades de la iglesia. No ser indiferentes. No decir, pues, pastor se encarga de todo. Para eso está el pastor. No, la verdad es que no. Si nos vamos a la Biblia, la función del pastor es de que él se dedique 100% a estudiar y cuidar a los hermanos. Esa es la función. Que Dios en su misericordia permita que esté sirviendo, apoyando, limpiando, levantando, cuando no puede levantar pesado ahorita. Eso es misericordia. Tengamos misericordia también. No lo hagamos por nosotros, ni por el pastor, ni por quedar bien. Lo hagamos por glorificar a Dios. Porque estoy siendo como mi maestro, porque reconozco la soberanía de Dios, porque estoy conociendo a Dios, porque muestro misericordia a otros. Es parte del servicio. No para que me vean aquí enfrente y ya. Porque estaríamos cayendo en lo mismo que los fariseos. Por glorificar y amar a Dios. Y otra forma de mostrar misericordia o aplicar misericordia es confrontando con misericordia.
Vamos a 2 de Timoteo. Segunda de Timoteo. Perdón, Primera de Timoteo. Primera de Timoteo 2. No, perdón, tengo mal la cita. No, ofrezco una disculpa. La 2:20. No es cierto, sí estaba bien la cita, pero... Segunda de Timoteo 2:25. Ténganme compasión también, perdón. Segunda de Timoteo 2:25 nos dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Si vemos a alguien que está enseñando una herejía y tenemos oportunidad de platicar y en esa conversación sale la herejía a relucir, tenemos la responsabilidad de ser misericordiosos y confrontarles. Decirles, mi amado hermano, estás mal. La Biblia nos dice esto. Tradicionalmente se ha enseñado esto, y puedes empezar a explicar. Pero la Biblia nos enseña esto. Seamos bíblicos. Tú estarás salvando responsabilidad, estás teniendo compasión de él, pero lo que nos dice acá el 25, con mansedumbre, con humildad, con compasión, corrija a los que se oponen. ¿Por qué? ¿Para mostrar tu superioridad teológica? No. Por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Si a través de tu corrección bíblica, misericordiosa, hacia el hermano, hacia otra persona, entiende él que está en una herejía, es por la gracia de Dios. Y se arrepiente para la gloria de Dios. Y si no, para la gloria de Dios también. Habrá salvado la responsabilidad. Y hay muchas otras formas de aplicar la misericordia. Pero reconocemos, la obra que Dios comienza, la perfecciona. Cada día, mediante su palabra, recibimos la regeneración y renovación. Somos inmensamente felices al actuar con compasión, porque Dios es compasivo con nosotros y nos da de su benevolencia. Damos frutos dignos de arrepentimiento que testifican la verdad, humildad y entrega total al Señor, porque buscamos su gloria. Ya no somos inmisericordias. Somos misericordiosos en regeneración, porque hacemos todo para la gloria de nuestro Señor. La tarea ahora es dar testimonio de su misericordia y que seamos llenos de su gracia todos los días. Por eso, lo que nos dice, regresemos a nuestra cita base, ya lo podemos leer con mayor entendimiento y apreciación. Mateo 5:7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Es Dios quien nos da esa misericordia, para que seamos misericordiosos. No para alcanzar un beneficio, un trueque, no. Sino porque es una marca distintiva del creyente que sigue a su maestro. Pongámonos de pie y oremos. Padre Santo, gracias porque en tu inmensa misericordia nos permites escuchar ese tema. Gracias porque nos has llamado por tu gracia, nos perdonas, nos das salvación, pero también te compadeces de nosotros, mi Señor. A partir de ahora podemos entender qué significa la misericordia y aplicarla, que es lo más importante. Ayúdanos a aplicar tu verdad, a aplicar tu palabra, ya no ser fríos ni misericordias, sino a ser misericordiosos como tú has sido con nosotros. Recordar tu sacrificio, recordar tu obra perfecta, participar de la comunión los unos con los otros y saber que es tu obra y ya no somos más nosotros, sino buscamos ser como tú. Ayúdanos en esa semana, ayúdanos en ese tiempo, ayúdanos a ser conscientes, Padre, y examinarnos ahorita que vamos a participar de la cena del Señor.
si he sido misericordioso como tú has sido misericordioso conmigo, o no lo has sido, o no lo hemos sido. Ayúdanos a examinarnos y a reconocer que es tu obra perfecta, tu salvación, tu restauración y santidad. Ayúdanos en esta semana y en toda nuestra vida para recordar tu obra perfecta y saber que eres tú en nosotros. Estamos en tus benditas manos, Señor. En nombre de Cristo Jesús.